Cordial saludo. Buen día. Buenos días, profe. Bueno, buenos días. Bueno, me aparece aquí con Liliana Atencio. ¿Cómo es tu nombre? Estoy estudiando ahí. Ah, ya, Esteban David. Ok, Esteban David. Bueno, Esteban, bienvenido. Esteban, ¿antiguo o nuevo? Soy antiguo, profe. Antiguo. Ok, listo, Esteban. Muy bien. Bueno, vamos a apuntar aquí. Lunes 28, Esteban David de 11. Ok. Bueno, Esteban, vamos entonces a darle gracias a Dios. Puede ser que se conecten ahorita más compañeros, pero ya vamos entonces a iniciar, ya que usted estuvo allí muy puntual. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento, amado Dios. Para ti, Señor, todo honor y toda gloria en este momento, Señor. Yo me uno con Esteban, nos unimos, Padre Celestial, para darte a ti toda la gloria y toda la honra. También, Señor, si tu familia está allí, amado Dios, declaramos, decimos que tú eres nuestra vida, Señor Jesucristo, que gracias a ti nosotros podemos seguir adelante, gracias al poder del Espíritu Santo que nos guías. Gracias a ti, Padre Celestial. Tú lo creaste todo, Señor. Tú creaste la ciencia, tú creaste la naturaleza, tú creaste, Señor, la matemática, tú creaste todo, Señor. Tú hiciste todo de una forma armoniosa, amado Padre. Y hoy estamos aquí, Señor, estudiando eso que tú ya diseñaste, Padre. Señor, quedamos en tus manos. Yo te pido tu bendición para mi vida, para Esteban, para todo aquel que después escuche y vea este video, Señor. Padre, gracias, gracias, amado Dios. Quedamos en tus manos. Hágase tu voluntad y no la nuestra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla para empezar a trabajar en física de 11. Vamos a ver con qué iniciamos este periodo. Entonces, allí comparto pantalla. ¿Sí puede verlo, Esteban? Sí, profe. Bien, entonces la primera parte estamos viendo allí es una parte de teoría. Entonces vamos a mirar esa teoría con ejemplos. Y ya ustedes allí lo amplían. Yo trato de dar lo más específico, ¿sí? Pero siempre digo, no es suficiente, no es suficiente. Ustedes luego allí amplían más en su toma de notas y lo colocan en su taller. Entonces la primera parte nos está hablando de las ondas. Luego una segunda parte ya nos está hablando de esa rapidez, hablando de las ondas, siguiendo con el tema. Entonces vamos con la primera parte. Y aquí traje un material para que lo miremos y lo tomemos nota. Entonces vamos con las ondas audibles. Ondas audibles. En este momento aquí me están escuchando. Entonces eso es una onda audible. Son ondas mecánicas que se propagan a través de un medio elástico como el aire y tiene una frecuencia dentro del rango perceptible por el oído humano. Las ondas audibles producen sonidos que podemos escuchar. El rango típico de frecuencias audibles para los humanos es de 20 Hz a 20.000 Hz. Y aquí entonces me di a la tarea de unos ejemplos, creo yo, unos buenos ejemplos de esas ondas audibles. Tenemos la voz humana, ¿sí? Tenemos la música, son ejemplos de ondas audibles. Recuerden que cuando hablamos de sonido, entonces, bueno, cuando hablamos de sonido hablamos de movimiento, entonces por eso allí hablamos de perturbación o vibración de algún objeto. Cuando el objeto vibra, cuando el objeto vibra, produce sonido. Cuando estamos hablando, nuestras cuerdas vocales se están moviendo y están vibrando. Bueno, timbres y campanas. Aquí dice que timbre ya sea de iglesia, bueno, ya sea las campanas también de una iglesia o el timbre de la casa también generan sonidos audibles debido a sus vibraciones que producen al ser golpeadas. Sonidos de animales, risas y aplausos, alarmas y sirenas, a ver, entre otras, hasta ahí.
Entonces, con esto ejemplo, es algo como lógico, cuando hablamos de algo, de esas ondas sonoras, es algo como lógico, pero a veces es mejor eso que es lógico, poder nosotros categorizarlo o analizarlo o desglosarlo para que lo podamos comprender mejor. Entonces, cuando hablamos, repito aquí otra vez, cuando hablamos de las ondas audibles, están entre un rango de 20 Hz a 20.000 Hz. Uno puede pensar o puede llegar a imaginarse que todos los sonidos son iguales. Y no, están clasificados. Los sonidos están clasificados. Porque hay sonidos que nuestro oído no puede percibir. Entonces vamos a mirar cuáles son ellos o algunos de ellos. Tenemos las ondas audibles, tenemos por aquí las ondas infrasónicas. Son ondas sonoras con frecuencias inferiores al límite inferior del rango auditivo humano, es decir, por debajo de los 20 Hz. Aunque no podemos escuchar estas ondas directamente, a veces pueden sentirse como vibraciones o percibirse de otras maneras. Se origina en fenómenos naturales como terremotos, volcanes, eventos atmosféricos intensos, así como actividades humanas como el tráfico pesado. Y aquí también, repito, aquí saqué otros ejemplitos que ya se mencionaron allí. Ya tenemos los volcanes, tenemos los terremotos. Cuando hablamos de los volcanes, no es cuando ya sí, erupcionó, sino mucho antes. Entonces, uno no lo puede escuchar, ¿sí? Totalmente, siente, se mueve la tierra hasta que efectivamente él explota. Las cascadas y avalanchas, por allá las escuchamos cuando empieza, repito, a crujir la tierra, ¿sí? No desde un inicio, sino ya cuando ya se ve encima, es que sí se puede percibir. Vibraciones industriales, explosiones nucleares, fenómenos meteorológicos, impacto de meteoritos, en algunos animales, aquí sí, algunos animales como elefantes, ballenas, son capaces de comunicarse a través de vocalizaciones infrasónicas que están por debajo del rango auditivo humano. Por eso no podemos nosotros percibirlas. Entonces, esta es nuestra segunda onda infrasónica, por debajo de los 20 Hz. Vamos a la siguiente onda. Tenemos la onda ultrasónica. Ok, ¿qué dice la onda ultrasónica? Con frecuencias superiores al límite del rango auditivo humano, o sea, por encima de 20.000. Entonces, ahí ya vemos la clasificación. Tenemos las sonoras, que son las humanas, de 20 a 20.000. Las que están antes y las que están después. En este caso estamos en las que están después, que son las ultrasónicas. Estas ondas son ampliamente utilizadas en aplicaciones médicas y técnicas, como la ecografía médica, la medición de distancias, la limpieza ultrasónica y otras tecnologías de inspección no destructiva. Los murciélagos, buen dato, los murciélagos y algunos otros animales también utilizan ondas ultrasónicas para la ecolocalización. Es decir, ellos tienen como un sistema de GPS, por decirlo de alguna manera. Otros ejemplitos, imagen médica, que ya se menciona allí, limpiadores ultrasónicos, que ya también se mencionaron allí. Aquí, ¿qué más tenemos? Desincrustación dental por ultrasonido, medición de distancias, o sea, ya no hay que ir con el metro, sino que con algo muy, muy sensible como un láser, podemos tomar esas medidas. Soldaduras ultrasónicas, detección de defectos en materiales, entre otras. ¿Alguna otra para aquí? Sí, terapia por ultrasonido, navegación y detección de obstáculos, limpieza ultrasónica en la industria electrónica. Bueno, entre otras. Aquí entonces estoy mostrando la definición y también añadí ejemplos para poder nosotros comprender un poco más. Entonces, de 20 a 20.000, la parte humana. Y ya tenemos antes y después. ¿Alguna pregunta, Esteban? No, profe.
Perfecto. Muy bien. Entonces, continuemos. ¿Qué manos está guiando la temática? Ok, aquí tenemos la rapidez de las ondas sonoras. Muy bien. Entonces, vamos aquí al Pine. Entonces, ya cuando hablamos de la rapidez de las ondas sonoras, tenemos unas formulitas. Entonces, ya entramos ahora sí a esa parte matemática. Entonces, vamos a mirar cuál es la formulita. Entonces, la formulita de esa rapidez, velocidad es igual. Voy a bajarle. Ahí está bien. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de B, ya decimos que B de B sobre la densidad, que se escribe como ρ. Esta es una letriga que se lee como ρ. Es como una P curvita, pero es de esa manera, así, se lee ρ. No es una P como tal. Ahora entonces, ¿qué significa? Entonces vamos a mirar qué es B. B, ¿a qué es igual B? Cuando hablamos B, es el módulo de compresibilidad. Vamos a escribir eso, módulo de compresibilidad. Módulo de compresibilidad. Vamos a extender esto. Bueno, la pregunta es ¿qué es eso? Eso quiere decir es qué tan rápido el medio puede regresar a su forma original. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando hablamos de sonidos, hablamos de vibración. Y si hablamos de vibración, el cuerpo está moviendo y en ese movimiento puede tratar, como decir, de darse alguna deformación. Entonces, por eso se habla, ¿sí? De qué tan rápido el medio puede regresar a su forma original. Y luego tenemos la densidad, que ya la mencioné, que es ρ, es así, que acá hablamos de densidad. Y cuando hablamos de densidad, entonces es bueno recordar que la densidad, voy a copiarla aquí con azul, a la parte derecha, la densidad es igual a masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Aquí vamos recordando formulitas o conceptos que se vieron en décimo. Bueno, y esta fórmula es muy útil, pero, así como en matemáticas, tenemos que a veces recurrir a otros elementos para mejorar, llamémoslo así, mejorar la fórmula. Entonces, después de varios ensayos, los matemáticos pudieron encontrar que esa fórmula se puede escribir de otra manera, que allí está en el taller. Y decimos es que velocidad es igual a 331 metros por segundo, 331 metros por segundo, ¿sí? Bueno, ¿qué es 331? Recordemos que es la rapidez del sonido en el aire, que es la rapidez del sonido en el aire, por la raíz cuadrada, de 1 más, y aquí tenemos entonces ahora, la temperatura del medio que se está moviendo dividido en 273 grados centígrados. Listo, y ahora aquí ya está, esta fórmula ya es un poco más manejable. Entonces, la velocidad o esa rapidez con la que el sonido está viajando, ¿sí? Dependiendo de qué temperatura esté en el medio. O sea que sí influye si está haciendo mucho frío, mucho calor, el clima está templado, todo eso influye. Lo que sucede es que nosotros de pronto no estamos como muy familiarizados en pensar de que está influyendo. Vemos que como que todo está igual, como que no hay ningún cambio, pero sí hay cambios, así sean de forma milimétrica, sí hay cambios. Y ya cuando se habla de algunos instrumentos de medida, sí hay que tener en cuenta esas variables, de ahí el concepto de variables. ¿Sí? Aprendemos a utilizar en octavo y comúnmente bueno, desde séptimo, cuando tenemos la X, esto es una variable, entonces la variable es algo que se puede modificar o que está modificando, en este caso, la temperatura. Luego allí nos están dando unos ejercicios, voy con la línea del taller, Luego nos están dando unos ejercicios donde nos piden hallar esa velocidad en cierta temperatura.
simplemente es reemplazar la t. Ya, eso es todo, reemplazar la t. Voy a hacerlo. Entonces, no voy a hacerlo del taller, obviamente. Entonces, pensemos con t igual a 25 grados. Así un tema, ¿qué? Un clima suavecito, 25 grados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Sebastián, y todos los que después vean allí el video? Lo que hacemos es reemplazar. Entonces, tenemos que b es igual a 331. Esto es constante, esto no cambia. Es lo que se conoce como una constante, ¿sí? Porque es, repito, la rapidez del sonido en el aire. La rapidez del sonido en el aire. Raíz cuadrada de 1 más 25 sobre 273. Y aquí es importante utilizar bien la calculadora, no equivocarse. Yo voy a hacer los pasitos, a ver, volumen, perdón, velocidad es igual a 331 y esa suma la voy a hacer, aunque la calculadora ya me puede hacer todo, pero como para tener allí, a ver, lo voy a hacer, por si quieren ir practicando. Sería genial que cada uno con su calculadora me esté acompañando, por si de pronto al digitar le da diferente y así me pueden preguntar si fue que se utilizó mal la calculadora. Esto daría 298 dividido entre 273. Es decir, que la velocidad, entonces, voy a trazar aquí una línea para separar. Mira, continuamos aquí, salimos, listo. Que la velocidad es igual, y ahora sí, a esto le podemos aplicar ya calculadora completamente, 331 por la raíz dividido, en cociente, perdón, 248 y en el denominador 273. Lo que yo veo en la pantalla, yo así lo digo, lo que yo veo en la pantalla de mi computador, lo debo ver en la pantalla de mi calculador. Así sé que está bien digitado. En este caso daría 315,48 metros sobre segundos. ¿Sí? Metros sobre segundos, porque recordemos que esos 331 está dado en metros sobre segundos. Bueno, ¿qué es lo que hicimos ahí? Repito, simplemente reemplazar la temperatura. Y así con cualquier otra cantidad, es simplemente cambiar la T. ¿Sí? Hagamos, como decimos, la ñapa. Si T es igual, pensemos en una temperatura alta. A ver, pensemos en 70 grados. Aquí ya esto es demasiado eh, calor o fuego ya. Hay una temperatura muy alta, una soldadura, puede ser una soldadura, entonces volumen es igual, aunque en este caso no estamos hablando de soldadura, sino estamos hablando de un medio donde se está desplazando el sonido, pero puede ser donde se esté soldando y efectivamente pensemos en un cuarto, se está soldando y el cuerpo que está allí aplicando la soldadura está emitiendo sonidos y hay una temperatura de 70 grados. Es cómo influye la velocidad del sonido. Entonces reemplazamos acá 1 más 70 sobre 273. Aquí sí, ya ahora sí, voy a ingresar toda la calculadora. 331, raíz cuadrada, aquí está, raíz cuadrada de 1 más dividido. Hoy en día las calculadoras, la ventaja es que, repito, lo que veo allí en mis escritos es lo mismo que debo ver en la pantalla de la calculadora, 273, y eso nos da 371, 371,01 metros sobre segundos. Bien, excelente. Bueno, Esteban, ¿alguna pregunta? No, profe, pero una pregunta, bueno, no sé si, eh, cuando la suma del uno, o sea, en la raíz, cuando se Sí. suma el uno más la fracción, eso se tiene que hacer, porque es que me di cuenta que da un resultado diferente si lo se hace de suma, y si se hace así sin sumarlo, da dos resultados. Debe dar lo mismo. Lo que sucede es que de pronto se está haciendo mal en la calculadora algo
de pronto está haciendo mal. No sé si lo revisa otra vez. Debe dar lo mismo. O sea, si yo en este segundo utilicé de una vez todo en la calculadora, 331. Voy a hacerlo aquí, voy a volver a copiarlo a ver como para unificarnos. Usted también si lo está haciendo y me dice, a ver, Bueno, esta vez lo hice en el calculador y sí me dio lo mismo. aquí pongo raíz, ¿sigue lo mismo? Sería uno más cociente entre 70 y abajo 273. Si lo hace por aparte, así como yo hice el primero, aquí tiene que dar 49 sobre 39. Y luego si le aplico raíz y por 331 me da lo mismo. Si le da o lo revisamos, o vuelve y lo revisa y me dice ahí a ver. Ya voy a ver. Sí, sí me dio lo mismo ahora. Ok, le dio lo mismo. ¿Y ya vio dónde de pronto estaba aplicando el error? Porque lo importante es saber dónde había el error. No, no vi bien, es que yo lo hice con el de cuando la temperatura era 25 grados. Pues la calculadora de cuál, del computador. No, tengo una calculadora Ah, manual, científica. manual. Sí. Ok. Bueno, pero ya vio entonces cómo era. ¿Qué Sí, calculadora tiene? Casio FX, ¿qué? FX 971 la plus. Ah, ok. Esa sí le permite digitar en fraccionario y ver todo tal cual lo veo allí en la pantalla, lo puedo ver en la pantalla de la calculadora. ¿Sí le permite o le toca por secciones? Sí, sí me permite. Perfecto. Bueno, ahí entonces ya, bueno, ahí ya puedo revisar que sí da lo mismo. Bueno, entonces, Sí, esta velocidad, ¿sí? Donde se desplazan las ondas, está dada por esta formulita, interviene la temperatura, donde interviene la temperatura. Y allí el taller, ahora vamos al taller, allí el taller, entonces, aquí está el taller, aquí nos está diciendo que para 18, para 27, para 21, para 13, y para 25 grados, 5, dependiendo de esos lugares, Bogotá, Cartagena, Medellín, Tunja, Villavicencio. Entonces simplemente reemplazar. ¿Queda claro, Esteban, ese punto? sí, profe. Perfecto. Ahora el siguiente tema aquí, bueno, aquí que nos piden, bueno, graficar, ubicar esos puntos, me imagino. A ver, aquí dice, ¿sí? Esa tablita para registrarlo. Ok, ahí ya, bueno, ahí ya lo ubican los resultados. Ubican los resultados dependiendo de cuánto les dio. Es decir, en el eje de las X veo temperaturas 0, 10, 20, 30, 40, 50. Y en el eje de las Y veo la velocidad, 330, 340, 350, etcétera. Entonces simplemente es ubicar, ¿sí? En la temperatura, por ejemplo, en 18 grados, pues va a buscar 18 y qué velocidad le da, coloca un puntico. Y así con las otras y los une para ver el comportamiento. ¿Sí le queda claro esa parte de la gráfica? Sí, profe. Perfecto. El siguiente tema, el efecto de Doppler. El efecto de Doppler. Muy bien, entonces vamos a la pantalla de Paint. Vamos a Paint entonces acá. ¿Puedo limpiar pantalla? Sí. Bueno, el efecto de Doppler es el siguiente. El tema que estamos trabajando tiene que ver con sonido. Seguimos en el tema del sonido. El efecto de Doppler dice lo siguiente. Si nosotros tenemos una fuente que emite un sonido, pues aquí vamos a colocar esto como si fuera aquí una ambulancia. El típico clásico en los videos es esa, la ambulancia. Esto es la fuente, vamos por aquí, la fuente que emite un sonido, una fuente. Esto es una ambulancia, ¿sí? Y por aquí tenemos un receptor, que puede ser una persona. Listo. La ambulancia está emitiendo un sonido y la ambulancia puede estar acercándose al receptor y el receptor puede estar quieto, es decir, velocidad igual a cero. Por lo tanto, la ambulancia sí tiene una velocidad y se está acercando. Y a medida que él se acerca,
el sonido es algo como lógico, ¿sí? Es lógico, podemos decir, pero es lógico, sí, pero ahora hay que a eso encontrarle las ecuaciones, ¿sí? Que fue lo que los matemáticos allí se esforzaron para encontrar las ecuaciones de qué tanto varía o no varía, y eso ponerle números. Entonces, la fuente se puede acercar al receptor. ¿Qué pasa si se acerca? ¿Qué pasa si la fuente se aleja? Pues obviamente voy a percibir diferente el sonido. ¿Qué pasa si la fuente se acerca y el receptor también se acerca? Es decir, yo voy caminando y la ambulancia viene hacia mí y yo me voy acercando. Obviamente sabemos que hay una variación de sonido. ¿Qué pasa si la fuente se acerca pero yo me alejo? Yo voy caminando y siento que atrás viene la ambulancia. Todas estas opciones son válidas. O igual, abajo, ¿qué pasa si la fuente se aleja, pero yo también voy como si yo estuviera persiguiendo la ambulancia? O sea, yo voy detrás de la fuente. ¿O qué pasa si la ambulancia se aleja y yo también me alejo? Estas son opciones que estudia el efecto de Doppler. Y el efecto de Doppler pudo encontrar que hay una fórmula para nosotros encontrar la frecuencia de esos sonidos dependiendo si la fuente se acerca, el receptor se acerca, la fuente se aleja, el receptor se aleja, si se van a encontrar, si se están alejando. Estas opciones que estoy colocando allí en pantalla. La fuente, hablo de una ambulancia, pero puede ser un parlante, ¿sí? Un parlante que está quieto. Faltó esa opción, que la fuente esté quieta y yo me acerco a la fuente o yo me alejo de la fuente. El caso que estoy hablando, un parlante, está allí el sonido, hay música y yo voy caminando y voy llegando y obviamente estoy llegando al sonido o me voy alejando del sonido. Todas estas son las opciones que estudia el efecto de Doppler y este es el efecto de Doppler, ¿sí? De allí cuando pasan autos muy rápido y están pitando, se sienten eso fue lo que Doppler empezó a mirar que por qué se sentía ese sonido. Por qué cambia? Entonces cambia porque hay una variación en el tiempo y en el medio donde se está desplazando, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace la matemática? Pues muestra a ver cómo eso, cómo le encontramos a eso fórmulas para poder decir en un punto específico cuál es la frecuencia y más adelante eso yo lo puedo mezclar con velocidad, etcétera. Es toda esa magia hermosa de la matemática, de la física y en sí de la ciencia. Entonces Doppler encontró lo siguiente, Esteban y todos los que después van a ver el video, encontró lo siguiente, que la frecuencia, a ver, ¿dónde está? Aquí. Esperen un momento, separamos un poco, listo. Que la frecuencia es igual, ya aparece la formulita, que esa frecuencia es igual, la frecuencia en el receptor. La frecuencia del receptor es igual a la frecuencia, ¿sí?, que se escucha, en ese caso la ambulancia, parlante, campana, etcétera, la frecuencia que se escucha multiplicado por, y aquí hay una división. Y esta división que tenemos, la velocidad del sonido, que en ese caso la asumimos como 340, ahorita lo copio, más la velocidad del receptor, ¿sí? O sea, si está quieto es cero, y si no, pues nos dan la velocidad. Ahorita hago ejemplo. Dividido entre la velocidad del sonido menos la velocidad de efectivamente la fuente. Listo. Esa es la famosa fórmula del efecto de Doppler. Y esos signos que están allí más o menos también cambian dependiendo si la fuente y el receptor se acercan o se alejan. Es decir, vamos con la siguiente parte, el juego de los signos, que esos signos hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa si emisor y receptor se están acercando, ya sea que uno esté quieto u otro no? Entonces hablamos de que son signos positivos. Y pues obviamente lo contrario será negativo. ¿Qué pasa cuando se están alejando? Vamos a poner aquí menos, y aquí se está alejando. Tanto fuente como receptor se pueden alejar de un punto.
Voy a cerrar aquí, signo menos, y acá también. ¿Y esos signos dónde influyen? Influyen arriba en la fórmula. La fórmula siempre vamos a encontrar que es más y menos. Algunos textos o algunos videos colocan más o menos. O sea, no ponen el más, sino más o menos. ¿Sí? Y dependiendo si se aleja o se acerca, de una vez colocan el más y el menos final. Ya me explico, ya con un ejercicio, con ejercicios que vamos a hacer, me explico lo del final. Vamos con este primer ejercicio. Vamos con el ejercicio clásico acá para iniciar. A ver, voy a minimizar pantalla. Esperen un momento. Minimicemos pantalla. Ahí está. Está minimizada la pantalla. Entonces pensemos en el siguiente. Pensemos en una fuente que se acerca. Puede ser aquí la clásica ambulancia que se está acercando allá. Listo. Va a una velocidad de 20 metros por segundo. Va despacio. Ya va llegando. 20 metros por segundo. Emite una frecuencia de 300 Hz. El sonido que está haciendo es de 300 Hz. Una sirena puede ser, que por lo general tienen este tipo de frecuencias. 300 Hz. Y vamos a colocar aquí una persona que está quieta, no se está moviendo. Aquí podemos jugar, repito, con las posibilidades, ¿no? Entonces, a esto le llamamos R el receptor. Entonces, si está quieta, la velocidad es cero. Eso hay que tenerlo muy presente porque el ejercicio no dice que velocidad cero, pero dice que está estático. Entonces ya sabemos que velocidad cero. Entonces, la frecuencia con la que el receptor escucha esa ambulancia, ¿cuál es? Ahí entra el efecto Doppler. ¿Con qué frecuencia él está escuchando esa sirena? Porque es diferente si él está quieto y la fuente está quieta. ¿Sí? Mire que, repito, es como lógico, ¿no? Uno dice, pues lógico, si está quieta y yo estoy quieto, está constante el sonido, pero si me acerco o me alejo, va a cambiar, claro. Pero hay que, repito, llevarlo a una ecuación matemática. Entonces reemplacemos de la fórmula que nos dice, ok, te vamos a la fórmula, entonces voy a hacerlo aquí a la izquierda. Entonces, la frecuencia del receptor es igual. ¿A qué es igual? A esa frecuencia, ¿sí?, en la que se está escuchando, o la frecuencia del que emite la onda, que sería 300, de 300. Aquí está, 300. Multiplicado por, ojo acá, aquí venimos entonces. Velocidad del sonido, 340. Esta no cambia. 340 metros por segundo. ¿Sí? Luego la fórmula dice más la velocidad del receptor. Está quieto, de 0. Listo. Dividido entre la velocidad del sonido otra vez, 340. Menos, ahora dice, la velocidad de la fuente. Entonces, como la fuente se está acercando, dije que es positiva. Es decir, que ese menos no va a cambiar. Me explico. Voy a colocarlo en paréntesis para de pronto notarlo. Si se estuviera alejando sería menos. Entonces voy a colocar aquí más, y en este caso es 20, entonces más 20. Ya aquí cambia, ¿por qué? Porque si se aleja, quedaría menos y luego quedaría menos por menos más. Ese es el cuidado que debemos tener al reemplazar las fórmulas. Si se aleja o si se acerca. Si se acerca, se pone más. Si se aleja, se pone menos. Ahorita lo hacemos con menos, para tener allí la referencia. Listo, allí entonces ahora, Esteban, es simplemente jugar otra vez con la calculadora y con esos numeritos de frecuencia del receptor es igual a 300, se multiplica 340 más 0, pues sería 340. Y abajo 340 menos por más da menos, o sea 340 menos 20, 320. Entonces, esa flecha quiere decir entonces la frecuencia del receptor
el que está quieto, ¿a qué es igual? Entonces vamos a la calculadora, a ver, busquemos aquí. Voy a hacerlo, usted también allí puede hacerlo, 300 que multiplica, aquí tenemos 340 dividido en 320, cerramos paréntesis, y eso me da 318.75. 318.75. Y estamos hablando de hertz. Bien. Bueno, Esteban, ¿vamos bien? Sí, profe. A mí también me dio lo mismo en la calculadora. Perfecto. Es decir, que estamos bien, manejo de calculadora bien, etc. Vamos ahora, el mismo caso, pero para que me genere allí un cambio de signo, pues simplemente pongo que la fuente se aleje. Entonces voy a hacerlo, vamos a hacerlo, disminuyo aquí otra vez para no borrar todavía totalmente. Entonces, coloquemos acá, separemos. De lo mismo, aquí tenemos la fuente, es la ambulancia, el mismo ejercicio, pero ahora se aleja, se aleja, se aleja, misma velocidad, 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, misma frecuencia, 300 Hz, receptor dejémoslo también quieto, o sea, cero, o sea, él está acá, está quietico, está sentado ahí, está tomando tinto, velocidad es igual a cero. Y él simplemente ve como la ambulancia se está alejando. Entonces, la frecuencia con la que el sonido se emite, ¿cuál es? Entonces, simplemente reemplazamos frecuencia relativa es igual, frecuencia del receptor, perdón, ya estoy aquí en otro tema. Frecuencia aquí es igual a 300, porque es la misma, 300, por la velocidad del sonido, que es 340. Eh, listo. Y 340 más 0, porque el receptor está quieto. Ahorita también hacemos uno donde influye al receptor la velocidad. Hay que hacer ahí esos casitos para revisar. Acá 340 menos, y ojo, la velocidad es de 20, pero se aleja. Y dije que cuando se aleja, los signos son negativos. Ah, ok, entonces paréntesis menos. Estos son los cuidados que debemos tener a la hora de nosotros jugar con la fórmula de Doppler, del señor Doppler. Ya lo otro es calculadora y pues bueno, tener cuidado. Entonces 300 que multiplica a 340 dividido entre, ojo acá, menos por menos más, entonces sería 340 más 20, 360, 360. O sea que la frecuencia del receptor, estoy aquí, la frecuencia del receptor aquí es igual, vamos a la calculadora, 340 ya tenía aquí, simplemente cambiamos el denominador por 360 y eso nos da 283, claro, ¿qué dice nuestra lógica? Si se va alejando, pues a medida que se va alejando, pues se va perdiendo allí el sonido, por decirlo de alguna manera, 283,33, entonces obviamente la frecuencia va disminuyendo a medida que se aleja. ¿Qué dice nuestra lógica? Mire que es el lógico, se va disminuyendo la frecuencia hasta llegar a un punto donde ya no voy a percibirla. ¿Estamos bien, Esteban? Sí, profe. Perfecto. Vamos entonces con otro ejemplito para seguir jugando con la fórmula. Ayer lo que esto va a decir, uy, no, no mentiras, no alcanzo. Bueno, Esteban, nos vemos mañana. Dios le bendiga y pues mañana de pronto hacemos otro todo. ¿Listo? Ok, profe, que tenga buen día. Bueno, Chao. igualmente, bendiciones.